Dina, ¿cómo estás, Rodolfo? Gusto en saludarte. No te escuchamos. Y ¿Qué ya. tal, Lalo? Muy buen día. Con el Gusto en gusto de saludarte. saludarte. Gracias. ¿Cuál es tu tema hoy? Bueno, pues creo que no podemos hacernos a un lado de la Sí. captura, detención, entrega del Mayo Zambada, las repercusiones y lo que hay detrás de esto, lo que es un esfuerzo por explicarle a la gente con base en información y antecedentes. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Pensé que ibas a enviar a comerciales. No, 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 Mira, ya estamos, ya regresamos. yo creo que hoy es motivo para decir que López Obrador ya no tiene de qué preocuparse. Él es un hombre cuyo peso histórico está garantizado. Creo que el triunfo en las elecciones fue contundente y le dan un aval de la popularidad con la que termina. Es algo que yo hubieran querido muchos expresidentes mexicanos, especialmente Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con la detención del Mayo Zambada? Mira, Lalo, el Mayo Zambada es un personaje muy, muy, muy peculiar del negocio del narcotráfico mundial. Una de las características que tiene es que ha sido un líder sumamente discreto. Yo no sé si tú recuerdas que el gran periodista Julio Scherer Sí. Ibarra le hizo una entrevista, creo que fue por 2010, 2009, no, 2006 me parece, no, 2010. Y en esa entrevista recuerdo que muchos periodistas lo criticaron, analistas lo censuraron. ¿Por qué? Por la foto en la que aparece Julio Scherer, ese tótem del periodismo mexicano, abrazado por el Mayo Zambada, pero es un abrazo de arriba hacia abajo, es un abrazo vertical. Es un estilo que a muchos nos cuestionamos qué había ahí, ¿no? ¿Por qué lo había permitido así Scherer y por qué había permitido que esa foto se publicara? Finalmente fue su decisión. Pero trascendiendo a lo anecdótico, el Mayo Zambada, Lalo, es quien puede tener mucha información, además de su hermano, y ahorita vamos a hablar del hermano, mucha información de la relación entre Morena concretamente, el sistema político mexicano a lo largo de décadas, el narcotráfico y cómo es que ese grupo, el cártel de Sinaloa, se fortaleció hasta dominar el escenario no mexicano, no latinoamericano, mundial de las drogas. El caso es que el Mayo Zambada lo tiene unas relaciones muy peculiares. Varios de sus relacionados, y me refiero incluso a sus hijos, han sido o detenidos o se han entregado a las autoridades. Pero hay un caso muy, muy, muy peculiar y es el de su hermano. Su hermano, por algunas cuestiones que tenían que ver con veto a saber qué, se entrega a las autoridades de Estados Unidos. Él fue un testigo clave para el procesamiento y la condena de Genaro García Luna. Él es quien testifica en este momento mágico que tuvo ese juicio, en el cual se menciona que la gente del Mayo Zambada habría entregado dinero a López Obrador, a la campaña de López Obrador y a gente muy cercana a él. ¿Qué tiene que ver todo esto? Lalo, al entregarse el Mayo Zambada, quien era el jefe del grupo, el jefe de su hermano, podemos decir claramente que Estados Unidos tiene en manos ya, si es que algo le hacía falta, que yo no creo que le hacía falta, para presentarnos un diagrama del esquema narcopolítico en México. Añádase esta entrega, captura o lo que vaya a resultar que es del Mayo Zambada a otro hecho muy significativo. El Mayo Zambada, como los pingüinos Marinela, no iba solo. Iban dos en, iban dos en cada bolsita. ¿Recuerdas ese anuncio que era muy Sí, bueno? claro, claro. Iban dos en cada bolsita y en este caso iban dos. Y el otro resulta ser uno de los hijos del Chapo Guzmán. Lo cual nos dice claramente aquí, Lalo, que es muy probable que sobrevenga una reestructuración de ese cártel. El otro hijo ya está también detenido. Pero ¿qué tiene que ver esto con el señor López Obrador? Uno, que quiera o no, va a tener que aclarar su situación. Lo hace en las postrimerías de su mandato. La consecuencia directa aquí para mí tiene dos vías y es, yo supongo que en lo que podría aportar algo y es la siguiente.
Claudia Sheinbaum no quiso o no pudo marcarle un alto a López Obrador cuando ese comenzó, que fue siempre, a dar muestras de que iba a ser el quien mande durante quién sabe cuánto tiempo al tener el control de las estructuras del poder real en México. Y me refiero al partido Morena, a las cámaras de senadores y diputados, a los congresos en los estados, las gubernaturas en los estados, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social y podemos añadirle otras. Ahí están los ejes del poder articulador. Por eso he dicho siempre que Claudia Sheinbaum va a ser la gerenta de la presidencia o lo más parecido a eso. Pero ¿qué es lo peligroso ahora? Que en algún momento, Lalo, yo te comenté, veo cada vez más a Andrés Manuel López Obrador como un peligro, un riesgo de seguridad nacional. Estados Unidos sabe muy bien lidiar con el México del poder omnímodo. Lidió muchos años con el PRI y aprendió a apretar las tuercas que se deben apretar para obtener los beneficios de sus intereses. Y hablo de sus intereses porque ni siquiera me pasa por la cabeza el que con la captura, detención, entrega o lo que sea del Mayo Zambada y el hijo del Chapo, estemos ante un esquema realmente de combate al narcotráfico. No, estamos ante un esquema de control político. Estamos ante un esquema que va a traer consecuencias. Y lo que va a hacer Estados Unidos es aprovechar todo lo que ya tiene para presionar a México para lo que sea que lo quiera presionar. Que tú sabes que siempre hay cosas que quiere Estados Unidos de México. Bien, al tener López Obrador el control de muchos de los principales hilos del poder del gobierno que va a ejercer Claudia Sheinbaum, yo veo ahí un tema de altísima peligrosidad. Si Claudia Sheinbaum ya tenía suficiente con lo que significa un hombre que no es el presidente, pero que tiene los hilos para controlar el sistema, vamos a ver ahora si es capaz de lidiar con las presiones que se van a ejercer desde Estados Unidos. Simplemente te lo digo, supongamos un amago de detención de López Obrador, mientras él tiene muchos de los resortes del poder. Yo creo que la película no está comenzando ahorita, comenzó hace algún tiempo. Quien quiera ver detalles y conocer, digamos, el tráiler de la política, le recomiendo leer el libro de Anabel Hernández, La historia secreta, porque ahí hay muchísimo. López Obrador lo quiso descalificar. Yo en su momento te comenté aquí que yo no veo eso como un tema de escándalo o no, sino que evidentemente estaba Estados Unidos preparando, Washington concretamente, preparando el terreno para lo que se veía venir para López Obrador. López Obrador no me interesa la repercusión para la relación con México. Esa carta en manos de Estados Unidos vale oro y la posición muy triste de México como espectador sorprendido de que se haga esa captura a sus espaldas, porque me imagino que nadie le enteró al presidente que eso iba a tener efecto. O sea, él se entera por la prensa. Sí, seguramente, Lalo. Sí, creo que es lamentable esa parte. Pero lo que me parece más a mí o tan relevante como eso es la repercusión de lo que eso significa, ¿no? Sí, Es claro, decir, por supuesto. este mundo, Lalo, mira, si algo yo aprendí cuando estuve en Washington y me tocó el Sí, estallido de la crisis del caso 94. Cadena, ¿no? Sí, sí, claro. El secuestro del médico mexicano Humberto Álvarez Machán, la detención de Echeverrías uno, Sí, sí, del tío suegro de Luis Echeverría, sí. las acusaciones a Manuel Bartlett, ojo, las acusaciones a Manuel Que no Bartlett, ha podido ir a Estados Unidos, Manuel Bartlett. Si va a y Manuel tenemos, Bartlett y lo capturan. ya no es relevante Bartlett, pero ahí está, ¿no? Efectivamente, es otro actor central. Pero algo que yo considero tan importante como eso, Lalo, y es el descubrimiento de un esquema en el que ya no se puede saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos en Claro. este. ¿Por qué? Estados Unidos, Lalo, con Ronald Reagan presidente, encabezando una red de narcotráfico, venta de drogas, canalización de financiamiento a Irán para la compra-venta de armas, financiamiento a las guerrillas centroamericanas.
todo financiado con dinero del narcotráfico colombiano que pasaba por México y tenía un esquema muy interesante en América Central. ¿Y quién era el jefe? ¿Quién era el capo? Era Ronald Reagan. ¿Y quiénes eran sus brazos operadores? La DEA, la Drug Enforcement Administration, la CIA y otras agencias de la inteligencia de Estados Unidos. ¿Dónde están los buenos y dónde están los malos? La verdad es que es imposible saberlo. La verdad es que tampoco me importa a mí en lo personal. Lo que sí digo es tan complejo el esquema que lo que hay que estar muy pendientes es de la derivación, de la consecuencia que va a traer uno para México, pasando por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que sí, insisto, no tuvo los arrestos o no pudo limitar a López Obrador, que ahora se convierte en un problema todavía mayor. Oye, déjame comentarte, el asunto en la relación entre México y Estados Unidos ha cambiado con esta detención o esta, bueno, no sé si fue una detención, una emboscada o lo que haya sido. Finalmente la información está del lado de Norteamérica y esa carta la van a estar utilizando lo que sea. Y Anabel Hernández acaba de aportar, bueno, ella insiste en que Claudia Sheinbaum sabe del asunto, sabe, está perfectamente enterada de los financiamientos que hubo hacia el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Mayo Zambada tendrá bien la lista, ¿eh? O sea, de todos los políticos a los que ha ido financiando, por supuesto que lo sabe, aunque el presidente, si fuera el caso, que haya recibido dinero, que no me parece poco probable, va a decir que él nunca recibió nada y que él no mandó a nadie a recibir absolutamente nada, por supuesto, es lo que tiene que negarlo. Y este asunto se va a cumplir. Esa carta en Estados Unidos pesa mucho, ¿no? Sí, Lalo, y mira, creo que puntualmente señalas lo que podrían constituir pruebas, elementos, ¿no? Sí, Que dan sustento para un proceso judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, lo más importante es el manejo político. ¿Por qué? Hay mucha gente involucrada. En Estados Unidos saben sí. quiénes son. En Estados Unidos hay quienes también manejan el tema. No sería posible pensar en que el fentanilo ahora y antes la heroína y antes la cocaína lleguen a todo el país con redes super eficientes de distribución sin la complicidad de las agencias policiales o incluso de agentes gubernamentales. Eso es, Claro. digo, ingenuo pensarlo. Pero, para mí lo importante es el manejo político, porque los elementos están ahí. Entonces, con manejo político, basta que esos elementos Washington decida manejarlos Sí. para presionar e imponer lo que quiera O imponer. simplemente como la tarjeta amarilla en el fútbol, ¿eh? Se la muestras al jugador para que sepa que si no se porta bien. Oye, hay lástima que no me acuerdo ya de la serie que yo recomendé, a lo mejor Leti, que tiene magnífica memoria, se acordará. Yo consumí una serie en un fin de semana muy interesante, en donde periodísticamente hablando es un documento importante, porque entrevistan a una persona de la DEA, mexicano, que estuvo vinculado con la DEA, y a los choferes guaruras, que en ese entonces eran choferes y guaruras, del Mayo, de la primera generación de Camarena, de la primera generación de los grandes capos que acaban refugiándose inicialmente en Jalisco, ¿no? Y esos personajes afirman que López Portillo y que Manuel Bartlett Díaz tuvieron reuniones personales con el Mayo en Jalisco. O sea, y que incluso hablan de Miguel de la Madrid como otros los periodistas involucrados, que no solamente, para mi sorpresa, dice, no solamente recibía dinero, también recibía producto. Sí, sí, era de la Madrid a quien se referían. Hubieron varias series, una muy, muy importante de la NBC, no sé si la recuerdas, que fue un verdadero escándalo que se llamaba Desperados o algo así. No, Y esa no fue. Lalo, Bueno, creo pues, que, ah, perdón, perdón que los interrumpa, creo no, que el sí. que te refieres es el último agente de la DEA. El último agente de la DEA, claro. The Last Narc, en inglés es The Last Narc, y aquí pusieron, no sé por qué, el último agente de la DEA, porque acá, muchas gracias, Leti, porque acaba señalando que a Camarena fue una emboscada entre el FMI, perdón, entre el FBI y la propia DEA. No, o sea, las propias autoridades gubernamentales se despacharon a Camarena por haber sido soplón de una operación
que implicó un decomiso de los más importantes en territorio mexicano. Es lo que te decía, Lalo. Ese es el caso Camarena. Es Sí, una derivación de toda la operación Irán-Contras. Es decir, Camarena es un cuate que se entera, parece que no debía haberse enterado de lo que la CIA estaba haciendo, porque la CIA era la que estaba operando sí. la canalización, el flujo de drogas, y En a su vez, un, sí, a su vez, perdón, a su vez. el flujo de dinero a la guerrilla centroamericana, con entrenamientos en Panamá y en El Salvador, en Y en Guatemala y el México, sur de México. Y y el en sur de México, México, en un rancho de Camarena. exactamente. O sea, en un Entonces, rancho de Camarena se hacían adiestramiento militar a los contras. exactamente, Lalo. Entonces, con eso creo que hemos demostrado que no importa si judicialmente se puede seguir un procedimiento, si hay pruebas o no, eso no importa. Lo que importa es el uso político de Claro. este tema y en el caso concreto de cómo Estados Unidos lo va a utilizar para presionar a Claudia Sheinbaum y eliminar o neutralizar el factor López Obrador y conseguir cualesquiera que sean las cosas que estén dentro de sus intereses. Qué interesante. Como siempre, Rodolfo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, un Como placer, buen siempre, día. disfrutamos mucho tu perspectiva y que si alguien conoce en esta sala, si alguien conoce la relación entre México y Estados Unidos, eres tú. ¿Cuántos años estuviste corresponsal en Washington? 10 años, Lalo. Casi 10 años, 9 y pico. Uf, Pero además, años súper interesantes, súper apasionantes. sí, sí, Nos sí. tocó, como te dije, toda la crisis derivada del narcotráfico y algo que ha conformado el México actual, que es la negociación del Tratado de Libre Comercio. Bien, muy interesante. Ya platicamos esa parte de la historia Sí. en otra ocasión. Rodolfo, un abrazo, que tengas excelente fin de semana. Saludos para todos, un abrazo y buen fin de semana. Gracias. Seguimos con el